este proyecto contará con la participación de estudiantes de carreras como enfermería, parvularia o educación inicial, que harán ahí sus prácticas profesionales. El Cineforo Seremos las Últimas se llevó a cabo el martes 23 de julio del presente año en Flaxo, Ecuador, y nos permitió encontrarnos para romper el silencio, escucharnos y saber que no estamos solas. Esa es, vean nomás, el dossier informativo por parte de Fabián Bolívar y Cintia Domínguez de esta tarde de Política con Manzanas, un jueves más. No es un jueves cualquiera, este es jueves de Política con Manzanas. Invitamos, y está Ronnie Mayorga en la magia de los controles, Mateito Flow en la cabina también. Mateito, el osito cariñosito, y estoy aquí en los micrófonos con Cintia y con Fabián. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la 95.3 FM en Quito, 94.5 FM en el noroccidente y por supuesto también a través del portal www.pichinchauniversal.com.es. Cinti, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes y bienvenidos este jueves a Política con Manzanas por la señal de Pichincha Universal. Ya saben que aquí todo es más sencillo, pero también sabroso. Mi nombre es Cintia Domínguez y gustosa de poder acompañarlos durante una hora con un tema que es súper importante debatirlo el día de hoy. Ya están aquí en cabina nuestros invitados y nuestra invitada también para hablar sobre este tema. Fabi, buenas tardes. Buenas tardes, hola Cinti y a toda la gente que ya se conecta a la señal de Pichincha Universal. Estamos aquí en nuestro segundo programa, felices, contentas y contentos. Con nervios. Con muchos nervios. Y bueno, hoy vamos a estar tratando el tema de los movimientos estudiantiles. Como decía la Cinti, ya tenemos a nuestras invitadas y nuestros invitados aquí en la cabina. Pero las redes sociales, Cinti Lova, colita, las redes sociales. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Política con Manzanas, en Twitter @Política Manzanas y en Instagram como Política con Manzanas. Recuerden no se olviden también de las redes sociales de Pichincha Universal, en Facebook como Pichincha Universal, en Twitter como @Pichincha Univer, en YouTube como Pichincha Universal, en Instagram como Pichincha Universal y en BK como Pichincha Universal. Y bueno, como bien habían mencionado ya el Fabi y la Cinti, esta tarde vamos a hablar acerca de los movimientos sociales. En este primer ciclo de Política con Manzanas hemos decidido hablar de qué son los movimientos sociales. Tuvimos un primer programa en el que nos acompañó Carol Grillito Murillo, que dijo que ya se va a preparar esos ceviches. Debe estar escuchando esos ceviches, están pendientes. El Ronnie quiere ceviche, así que ceviche para todos. Una de nuestras invitadas del plato favorito es el ceviche. Ya vamos a conversar con ellos y con ella también, y vamos a hablar de algunos movimientos, y en este caso vamos a iniciar el día de hoy con el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque en algún momento determinado de nuestras vidas, la Cinti, el Fabi, yo, el Mateo y nuestros invitados e invitada hemos estado vinculados de una u otra manera al movimiento estudiantil, Cinti. Así es, por eso hemos acompañado a los jóvenes del Encuentro Nacional de Estudiantes, que como lo mencionábamos, se realizó el pasado 5 y 6 de julio aquí en Quito. Realizamos un programa en nuestras transmisiones en vivo de Política con Manzanas sobre este encuentro. Y un videazo. Así que vámonos con nuestro segmento, Vlad y Fabi. ¡Rueda la manzana! Voces y experiencias. Realidades y vivencias. En la calle la gente. ¡Rueda la manzana! Estamos rodando la manzana en Quito y nos encontramos en el primer Encuentro Nacional de Estudiantes. Y bueno, les vamos a preguntar a las compañeras y compañeros qué significó para ellos el N. El N para nosotros significó una semilla. Revolución. Deconstrucción. Organización. Estudiantes trabajando por estudiantes. Un nuevo renacer del movimiento estudiantil. El N representa una esperanza frente a tiempos bastante oscuros. Construcción. La reestructuración del movimiento estudiantil en el Ecuador. El N es el primer paso. El movimiento estudiantil, lo que se espera es que de aquí adelante podamos generar acciones en nuestras distintas ciudades a través de la agenda que creamos. Nos ha dado como una apertura, un espacio para poder decir todo lo que pensamos y no solo decirlo, sino tomar acciones al respecto. Formar parte de este encuentro es demostrar que se pueden llegar a otros ideales y buscar nuevas formas de llegar a mejorar la educación. Felicitamos y agradecemos a todas las compañeras y compañeros que participaron en este primer Encuentro Nacional de Estudiantes. Soy Vladimir Obando, esto fue Rueda la Manzana para Política con Manzanas, sencillo pero sabroso. Alrededor de 30 universidades
públicas, escuelas politécnicas y universidades privadas de todo el país se dieron cita aquí en Quito, Ecuador, para realizar este Encuentro Nacional de Estudiantes, Vladi. Así es, estuvimos acompañando a los compañeros en el N y les habíamos preguntado qué representa el N para ellos y nos decían una semilla de construcción, esperanza frente a momentos oscuros que está pasando no solamente el movimiento estudiantil, sino el país en general, la región después de una arremetida neoliberal. Y es importante también preguntarnos y cuestionarnos, Fabi, cuál es el papel de los estudiantes en este momento histórico. Sí, y lo chévere fue ver la diversidad de estudiantes, mujeres, hombres, ahí compartiendo sus experiencias, compartiendo también desde las diferentes federaciones de estudiantes que vienen luchando. Claro, de todas las provincias del Ecuador, ver cómo en este espacio pudieron compartir, llegar a acuerdos y bueno, más adelante nos comentarán los compañeros cómo crearon una agenda también de trabajo que lo desarrollarán más adelante. Pero... ¿qué son los movimientos sociales? Digo, los movimientos estudiantiles. Buenas tardes, sí, hemos venido directamente desde la academia para comentarles que el movimiento estudiantil es la agrupación sectorial de individuos que a través de dinámicas contenciosas y no contenciosas plantean en la escena de lo público demandas particularizadas por su condición de alumnos. ¿Demandas? ¿Y con qué se come eso? Con la cédula, aunque sea, pero eso es lo que vamos a tratar y para eso tenemos a nuestros invitados en esta tarde porque la política no tiene por qué ser compleja y tampoco tiene por qué ser aburrida, ¿sí o qué, Gonza? ¿Sí o qué, Gonza? El ex Manzanero caído, no le vamos a presentar todavía, era solo Manzanero caído, aquí lo tenemos. Pero siempre de vuelta. Siempre Manzanero, el Manzanero nunca deja de ser Manzanero, así que bueno, ahora sí vamos a presentar, Fabi y Cinti, a nuestros invitados. Ya como lo dijo el Vladi, está aquí en la cabina Gonzalo Criollo. Él es representante al consejo de la facultad en la que él estudia. Su plato favorito es el encebollado. Pero, a ver, a mí sí me parece, ¿por qué no le pone limón al encebollado? Con pancito. ¿Con pan o con chifles? El encebollado va sin limón, va con canguil y va con bastante mostaza. Wow. Pero no es hot dog. Es encebollado. Hay que ponerle, pues. Es encebollado, Gonza. Su hobby es, en sus tiempos libres, estudiar economía. Sí. Pero es estudiante de economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Y su dato curioso es que es un sociólogo frustrado. Cuéntame un poco sobre eso, Gonza. Valga la redundancia. Porque siempre quise estudiar sociología. ¿Y por qué estudiaste economía? Por Gil. No, cúlpele. ¿A quién tiene que culparle? En su tiempo, ¿a quién se le culpaba por no estudiar lo que quería? No, fue solo un error histórico que yo me di cuenta. ¿En qué semestre de economía estás, Gonzalo? Paso a séptimo. Pasas a séptimo. Pero vea, ahí está, ya dijo Franklin, es corregible. Es corregible, sí, totalmente. Todos cometemos errores. Aparte, usted es hincha del Nacional, puede hacerse sociólogo, hincha de la Liga, no se preocupe. Aún está a tiempo de retratarte, solo se te ríe el Gonza. Gonzalo Criollo ya está aquí en la cabina de Pichincha Universal en Política con Manzanas. Gonza, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, compas, qué gusto estar aquí de vuelta con ustedes. Y como siempre es curioso estar del otro lado de los micrófonos frente a ustedes que son grandes compañeros, camaradas. Y esta tarde también tenemos, Fabi. Sí, va a estar también acompañándonos la compa Andrea Guillén. Andreita. Ella es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Central. Ella es miembro de la Organización de Estudiantes Autoconvocados. Su plato favorito es el ceviche, nos contó. Con bastante limón. Eso, vea, pero racionalita, aprenderás, chifle, Gonza. ¿Cómo se come? Eso, con chifle. Y su hobby es escribir. ¿Qué escribes, Andreita? Cuéntanos un poquito. Además de Twitter. No, casi no uso el Twitter, pero ¿Cómo? me gusta ¿Qué escribir. clase de millennial es usted? Instagram. ¿Ya? ¿Instagramera? Sí, pero bueno, escribo ahí varias cosas, como relatos o también poemas, pero bueno, solo para mí. Y bueno, Qué el egoísta. siguiente invitado, vámonos ahorita. Aguante, el dato curioso. El dato curioso. Sí, yo creo que ella quería trabajar en el Consejo Nacional Electoral a los 15 años, porque dice, cuando tenía 15 años me quería dedicar a leer si las firmas son legítimas o no. ¿Por qué desconfía tanto de la gente, Andrei? Me quería ser detective, quería ver si la gente, falsificaba su identidad. A los 15 años. ¿Y qué le quitó esa aspiración de ser detectivesa?
no sé, creo que se me fue con el tiempo. Luego quise ser doctora y luego ya dije, no, creo que me voy por las ciencias sociales. Chévere, bueno, bienvenida Inspectora también. Andrea. Gracias. Bienvenida también a Política con Manzanas, Andreita. Gracias por su invitación. Chévere, y finalmente está con nosotros Franklin Ramírez. Su plato favorito, yo no sé si se le fue mal el dedo, pero me decía cherna a la parrilla, ¿es cherna? Cherna. ¿Y qué es la cherna? La cherna, pesca blanca, una pesca que Pero manta es que- y Manabí ahí, que no se consigue fácilmente, por eso quizás es mi ¿Cómo favorito. qué especies? Es como pesca durita, tipo picudo, pero a la parrilla, así. Ah, como la parrilla. ¿Acompañado con qué? Con tomate, como un encebollado, ahí. Con limón. Pero con limón. Sí. Ya, con limón, riquísimo. Bueno, sus hobbies, el fútbol, el deporte, la literatura. ¿Fútbol a sol y sombra ahí en la cabecilla de la cama o no? En las canchas. Ah, en las canchas. ¿Hincha de qué equipo? De la liguita. Vea cómo debe de ser un aplauso. Ponga el aplauso, Ronnie, vea. Esa es. Ayer Ya ganó, ahí está. no, anteayer ganó la No es liguita. culpa mía, pero soy de la ¿Y liguita. culpa de quién es? Porque yo igual, mi taita sabe decir que Mi no es taita. nuestra culpa que seamos de la liga. Mi padre de la central. ¿Ya? Viva mi Liga, culpa. viva la Central. Chéverísimo. Y finalmente nos dice que nació a 4000 metros de altura. ¿Qué florece esos metros? Yo. Cuente. Evo Morales Ujú. y yo. Vea, ¡ay! A Eso ese sí nivel. fue. Y le bajan las Modestia gafitas a aparte. Franklin. No, el Evo nació en el Chapare, yo nací en La Paz. El ¿Ya? Chapare es más abajo, en el Valle Cochabambino. Tiene Yo doble nací- nacionalidad. No la tengo, pero Bolivia es mi Pero patria. hay que reclamarla. Franklin, muchas gracias por acompañarnos Gracias a esta su tarde invitación. en Política con Manzanas. Él es nuestro experto de la tarde, investigador y docente de Flaxo C de Ecuador, con quienes vamos a hablar junto a Gonza y junto a Andreita sobre qué son los movimientos estudiantiles, ¿no? O los estudiantes, cómo entender la complejidad de este movimiento social también, ¿no? Que no pasa en nuestro país, sino que pasa en Latinoamérica y pasa en el mundo entero, Vladi. Pero antes de eso, vámonos con musiquita, Fabilú. Sí, ¿Con qué canción nos vamos? Ay, me perdí un poquito. no te me pierdas. Vamos a ir ahorita con la canción Cholonización. Cholonización de Guanaco. Vamos, Y Amsterdam. ya volvemos.
escuchábamos a Guanaco y su canción Cholonización junto a Emicida do Brasil. Emicida se pronunció en contra de Bolsonaro y fue bastante polémico lo que pasó con este rapero y hip hopero brasilero, pero bueno, también desde el arte y la cultura se demanda ahora lo que está pasando en Ecuador, lo que está pasando en América Latina y lo que pasa en Puerto Rico. El reggaetón logró bajárselo al presidente. Bueno, Ricky renuncia, así se va ese señor acusado de corrupción y por filtración de chats detestables y nefastos del gobernador de Puerto Rico. Solo un dato, Emicida cantaba junto a Guanaco, nuestro artista ecuatoriano, igual, una canción súper bacana, Cholonización, democratizando los saberes para la siguiente generación. Esa es, ya tú sabes. Aguante, y bueno, Guanaco. Ya debe irse preparando también Javier Ojeda. Sí, así cuando decíamos liga, usted es de la liga de Loja. De la Liga de Loja, yo sabía. De la Liga de Loja. Bueno, algún rato lo hemos de invitar. Hemos de invitar a la gente que también trabaja aquí en Pichincha Universal, así porque es. Lo que nos interesa es compartir estos micrófonos. Ahí está, vea. ¿Qué es eso? Ponga, Liga de Loja. ¿Dónde eso. está? Y bueno, ahora sí, Cinti y Fabi, entramos con el tema en cuestión. Yo quiero iniciar con el Franklin, preguntándole a él como investigador. Con el Franklin, ¿cuál voz, pues? Con el Franklin, ¿cierto que sí te puedo tutear, Franklin? Obvio, estamos entre panas. No, mira. Franklin, ¿qué es el movimiento estudiantil? Pero así con manzanas, así sencillito, o con frutillas, o con lo que tú quieras. O con cherna. O con cherna, con el pescado, pero ¿qué es el movimiento estudiantil en sencillo pero sabroso? A ver, veamos. Como todo movimiento surge de un malestar que experimenta determinado grupo social. Ese grupo empieza a hablar de ese malestar, a movilizarse, a impugnar, y hace que ese malestar se vuelva público, que salga de un pequeño ámbito de preocupación, se vuelva público. Ese acto de volver público un malestar significa politizar ese malestar, ¿no? En el momento que se vuelve público y se politiza, eso significa que se llama la atención al resto de la sociedad, no solo al grupo concernido con ese problema. Entonces el grupo logra politizar un malestar, eso se vuelve una causa que llama la atención de la sociedad, genera sus públicos, genera sus audiencias, genera sus adversarios y sus simpatizantes. Entonces todo movimiento surge de un malestar que se vuelve público y que politiza una causa. Esto es como, a partir de esa politización y de esa movilización público, este grupo empieza a organizarse, a tejer redes, a conectarse con otros que experimentan ese malestar o que simpatizan con esa causa y van produciendo una cierta organización. Nunca la organización abarca todo el movimiento y el movimiento siempre es más que la organización. Entonces, una causa politizada que se va produciendo un tejido organizativo que empieza a pelear por determinada cuestión, generando aliados y adversarios. Es un modo de hacer política desde la sociedad. Entonces, dicho esto, en relación al movimiento estudiantil como tal, nos habría que decir que en lo fundamental son estudiantes, pero también suelen ser gente que no ha podido acceder a la condición de estudiante, que forma parte de la causa del movimiento estudiantil. Ojo, no solo son los alumnos de los estudiantes, sino quizás precisamente alguien que no ha podido acceder por barreras de entrada, por ingresos o por lo que fuera. Claro, por cualquier barrera, ¿no? No es solo el estudiante el que tiene el carnet, que es parte del movimiento, pero bueno. Entonces, en este caso son, en lo fundamental, estudiantes o gente concernida con el problema de cómo se transmite el saber, de cómo se genera el conocimiento, de cómo se accede a la educación, de quién permanece en la educación, de cómo se gobierna el sistema educativo. Hay varias causas, según, ¿no? A veces se impugna el cogobierno, otras veces se impugna que el conocimiento sea tecnocrático, otras veces las condiciones igualitarias de acceso, según. Entonces los actores del sistema educativo impugnando condiciones de acceso, condiciones de producción y circulación del saber y condiciones de poder en la educación. Entonces, un movimiento estudiantil es aquel que ha politizado algunas de estas cuestiones, se ha organizado respecto a esto, a estos ámbitos que conciernen la organización del sistema educativo en alguna sociedad y que procuran transformaciones del modo en que existe este sistema educativo. Nos has explicado de una forma completa, Franklin.
Y bueno, queríamos también preguntarle a la Andrea un poquito, también ya entrando en el tema de los movimientos estudiantiles y bajándolo un poquito a Ecuador. ¿Cómo han surgido los movimientos estudiantiles aquí en el Ecuador? ¿Cómo crees tú, Andreita, que han surgido, han evolucionado también? Bueno, eso vamos a hablar más adelante. ¿Cómo han surgido? Yo tengo entendido que, bueno, el movimiento estudiantil aquí en el país, más que nada en el tiempo de las dictaduras y en el tiempo de, bueno, no sé, en toda la región, pero bueno, aquí en el país se articularon en torno a, por ejemplo, el libre ingreso a la universidad, que antes las universidades, bueno, se entendían que eran como unas haciendas, en donde cada universidad era una hacienda, en donde habían mafias que controlaban la universidad y no te dejaban entrar, y entrar a la universidad era muy difícil, era de élite. Entonces se articularon bajo la demanda de libre ingreso. Pero más que nada, el movimiento estudiantil aquí en el país tuvo su auge en los 60, en los 70, y entonces surgen estas federaciones, la FEUE, que bueno, que en su momento es necesario y justo porque no existían una federación que representara a los estudiantes. Entonces era como nuevo, era novedoso, era necesario en ese momento. Entonces ocurren las federaciones, que es un gran paso para la organización estudiantil, y que bueno, ahora las tenemos, pero que justamente el movimiento estudiantil de ahora pasa por una crítica a estas representaciones. Ajá. Gonza, a 100 años de la reforma de Córdoba en Argentina. 101, es verdad, 2019, cierto. Y lo que ocurrió igual en Tlatelolco, en México, ¿cómo entender igual a los movimientos estudiantiles de Latinoamérica? Y un poco ya remontando lo que decía la Andrea de Ecuador. ¿Cómo entender igual que no es aislado, ¿no? Lo que pasa en nuestro país de lo que ha pasado y pasa igual en la región. Bueno, la universidad no es un espacio aislado como tal, es un espacio en el cual hay tensiones y es una reproducción a la final de lo que pasa dentro de la sociedad, obviamente, pero dentro de un determinado círculo. En ese marco, el movimiento estudiantil latinoamericano tiene un rol medianamente interesante, ¿sí? Primero, por una parte, disputando agendas políticas mucho más amplias de las que corresponde solamente a la cuestión de ser estudiante. Entonces ahí te atraviesan al menos 3 espacios o 3 aristas en las cuales yo identifico una cuestión cercana primero a quizás más individual a los cuerpos y ligado al feminismo, una cuestión ligada también a tu actividad laboral y el trabajo, y una cuestión también que se mencionaba antes en cuestiones del acceso, de la permanencia, del poder que también tienes dentro de la universidad. De algo le ha servido el N. Y que se habla en términos de democracia, claro que son 3 ejes que finalmente muy discutidos dentro del N. A partir de estos términos, lo que quiero plantear también es que tú tienes un movimiento estudiantil que en los momentos de más álgida agitación y de movimiento como tal de las diversas organizaciones, termina siendo un apoyo bastante fuerte dentro de estos espacios. Entonces, acá tú terminas teniendo, por ejemplo, en los 70s, cuando tenías las manifestaciones por el alza de los pasajes y la guerra de los 4 reales, los estudiantes movilizándose no solo contra el alza de los pasajes, sino contra la dictadura de entonces y el triunvirato. Entonces, una causa con la que ya no solo generas una simpatía por la condición de estudiante, sino por una simpatía también dentro de otras luchas que corresponden a afecciones de toda la sociedad en general. En ese marco, los movimientos latinoamericanos se han inscrito también dentro de esta cuestión. No obstante, yo aterrizo también en lo que menciona antes la Andre, ¿no? También hay que abordarlo críticamente desde una perspectiva en torno a la comprensión de la democracia como tal dentro del movimiento estudiantil. Cuando hablamos de democracia, ¿seguimos hablando solamente de cogobierno? ¿O también estamos cuestionando otro tipo de cosas dentro de eso? Por ejemplo, como quién está definiendo en el caso ecuatoriano, hablo, ¿no? ¿Qué carreras son pertinentes o no para el desarrollo nacional? ¿Que los estudiantes estamos participando en eso? No lo estamos haciendo. ¿Quién está construyendo también los presupuestos? ¿Cómo se están asignando los presupuestos? Una serie de cuestiones más, que ya no solo atraviesan a los estudiantes, y es más, ni siquiera solo a los estudiantes, sino a las instancias de representación, sino que son cuestiones que trascienden también no solo a la gran mayoría del estudiantado, sino a la sociedad en general. Uno de los términos por ahora que las y los estudiantes en el caso ecuatoriano nos estamos disputando y estamos muy pendientes de, es el presupuesto a la educación. Creo que todas y todos estamos de acuerdo en que la educación no merece menos presupuesto.
y como tal, de hecho, merece mucho más. Así y es. esa es una disputa en la que seguimos ahí constantes. Así es, en las calles, en las redes, en las casas, y a no olvidarnos que los futuros trabajadores son ahorita estudiantes y los trabajadores fueron estudiantes. Las calles ahora, no sé, eso es justo lo que les vamos a preguntar. Eso es justo lo que les vamos a preguntar. Pero antes de seguir con la entrevista de esta Donde tarde, sea. estamos junto a Gonzalo Criollo, Andrea Guillem y Franklin Ramírez. Nos vamos a un cortecito, una pausa aquí en Chiquitita. Política con Manzanas a través de Pichincha Universal. Y volvemos. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos a la puerta golpeaban, pero esa es la noche de García Lorca. Esta es la noche boca arriba. Yo soy Ana Fernández o Miranda Texidor. Les invito a que escuchen La Noche Boca Arriba. Mi nombre es María Beatriz Vergara y estoy muy contenta de saber que ya existe un espacio en la radio donde podemos hablar de cultura, donde podemos hablar de arte, y eso es La Noche Boca Arriba. De lunes a viernes a las 19:15. Sube con nosotros al filo de la noche. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. Poder amar, conducir, trabajar, comer, leer y conversar sin que algo nos estorbe o moleste es algo muy agradable. Llegó la noche y la mejor música del mundo es un espacio informativo y musicalmente espectacular que le ofrece esa tranquilidad para realizar esas actividades. Llegó la noche con Francisco Aguirre, de lunes a viernes, 18:30. Son las 4:33 de la tarde, ya ven rapidita la pausa para seguir conversando con nuestros invitados. Recuerden que nos están escuchando a través de la 95.3 de FM y la 94.5 FM en el noroccidente. También para quienes están por los New York o por alguna otra parte del mundo, a través de www.pichinchauniversal.com.es. Las redes sociales, Cinti Love. En Facebook nos encuentran como Política con Manzanas, en Twitter @Política Manzanas y en nuestro Instagram como Política con Manzanas. Retomamos la discusión con nuestros invitados y en este caso, durante el corte con Franklin, discutíamos acerca de que el movimiento estudiantil no se reduce solamente a los estudiantes como actores de este movimiento. O a los estudiantes universitarios. O solamente a los estudiantes universitarios. ¿Cómo entender entonces la heterogeneidad que compone el movimiento estudiantil, Franklin? Pero a mí me parece que el movimiento estudiantil se define por el hecho de poner en conflicto y disputar cuestiones como el acceso, el libre ingreso, el tipo de conocimiento, cómo se gobierna. Todos los actores que están concernidos con estas problemáticas, que generalmente son los estudiantes, no solo universitarios. Gonza es parte de una trayectoria de vida que refleja que tu militancia en el espacio estudiantil no empezó por ahí, pero piensen ustedes en el movimiento estudiantil chileno del 2005-2006, el movimiento Pingüino, eran básicamente colegiales, cuya evolución política posterior le llevó también a militar en el movimiento universitario. Digamos que ahora vemos en varios puntos en el Brasil, en Europa, que son los colegiales los que están cuestionando. En Chile. Etcétera. Entonces, cuando no hay que reducir el movimiento estudiantil al movimiento universitario y hay que pensar el movimiento estudiantil en su heterogeneidad y en función de aquellos problemas que ponen en disputa frente a la sociedad. ¿Qué está disputando Gonza? Andrea decían dos cosas. Por un lado, el tema del presupuesto, del acceso y el tema del gobierno, de la democracia. Pero hay una cuestión fundamental que a mí, yo tengo la impresión que aquí en nuestro país no se ha disputado efectivamente, que es el tipo de conocimiento que se genera. Esa relación, el saber con la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad. Buena parte del mayo del 68 estuvo ligado a una crítica al manejo tecnocrático del conocimiento y a cómo la tecnologización del saber hizo crecer la energía nuclear y una forma instrumental de conocimiento. Es como necesitamos pensamiento crítico, ampliar los saberes. ¿Sí se fijan?
no era simplemente, porque ahí está libre ingreso, y le sale lo de profesor al Franklin, no. Sí se fijan, le sale lo de profesor. ¡Se fijan! Y Franklin, un poco también, ya lo conversábamos, pero ¿con qué otras luchas, con qué otros movimientos también se articula? Un poco relacionando a lo que dices, que no solo es el movimiento estudiantil, sino a qué otras luchas podríamos decir que aquí en Ecuador se articula el movimiento estudiantil. O sea, yo veo en los últimos años como que los actores estudiantiles se están sumando a otros campos de disputa ligados fundamentalmente al tema del medio ambiente, de la ecología y a la movilización feminista. Un poco lo que decía. Esa articulación, ahora hay que ver, ¿qué significa problematizar como universitarios el tema ambiental o el tema de género, de la igualdad de género, del feminismo? ¿Qué significa aquello? ¿Cuánto de la causa feminista o ecologista requiere de movilización estudiantil? ¿Qué le agrega la movilización estudiantil a causas que están maduras por la existencia de otros actores? ¿Cuál es el plus? Entonces uno ve, por ejemplo, en la universidad que dice, estamos los estudiantes, incluso profesores que están politizando y demandando y reivindicando todo el problema del acoso de los profesores, de los estudiantes. Si te fijas, ahí están eslabonando la cuestión feminista con la cuestión del manejo del aula, de las relaciones de poder al interior, cosa que es bastante novedosa y fundamental en un sistema atravesado por relaciones patriarcales también, ¿no? La palabra que usa Franklin es súper interesante, es fundamental. Y tal vez únicamente no solo con el feminismo, sino también con las organizaciones de trabajadores, con los campesinos y muchas más, como decía Franklin, o sea, un movimiento totalmente heterogéneo que no debe enclaustrarse en los colegios o en las universidades. Pero mi siguiente pregunta va para Gonzalo. Después de la Constitución del 2008, ¿existen garantías para la educación? La LOES, la LOEI, la creación de instituciones que favorecen al conocimiento de nuestro país, pero sin duda desde mucho antes se venían dando estas demandas por parte del movimiento estudiantil. ¿Existe un antes y un después en el Ecuador de la Constitución del 2008, hablando del sistema educativo, de los estudiantes secundarios universitarios que están haciendo cuarto nivel, doctorados, postdoctorados? ¿Existe un antes y un después? No solo en términos educativos, como proyecto político hay un antes y un después. Y por supuesto que la Constitución del 2008 termina generando todas este tipo de garantías. Sí. A partir de esa construcción de garantías, creo que se dan la facilidad para la generación de nuevos debates dentro de la educación. Justamente recordando términos del movimiento estudiantil, no solo universitario, sino secundario, podíamos en algún momento lo que discutíamos era justamente ya no solo la calidad y el presupuesto que se otorgaba para la educación secundaria, sino el tipo de educación secundaria del que se estaba hablando. Y por eso hubo un montón de conflictos y toda la cuestión. Pero por supuesto, eso no da una garantía como tal de un seguimiento o de una institucionalidad que permita una educación con otros parámetros, una educación de otro tipo y una educación en términos generales que permita la democratización del conocimiento y no la ¿cómo se utiliza? Claro, no solamente se trata de la educación para la empresa, sino más bien una cuestión más de democratización. Pero en esos términos, sin dudas, estos marcos legales han permitido unos nuevos términos para discutir la educación. Y también nos han tenido como más encerrados en las aulas, ya no estamos en las calles, como decía el Vladi. Y eso yo creo que no solamente pasa por un marco legal, yo creo que también responde a otro tipo de dinámicas de la misma movilización nacional. Porque lo mismo podríamos decir de los trabajadores y los indígenas actualmente. ¿Qué están diciendo actualmente con el gobierno? En fin, yo dejo solo eso sobre la mesa. No estoy justificando también, creo que falta mucha movilización, sin dudas. Muy bien, eso. Y hay que salir, creo que también a veces nos centramos mucho en espacios cómodos y toda la cuestión, pero lo que corresponde como tal es empezar a encontrar los espacios, bueno, el espacio es la calle, pero encontrar las excusas también más fuertes para empezar a movilizar con mayor capacidad a todas las organizaciones estudiantiles. Y Andreita, un poco, ¿cómo se encuentra actualmente el movimiento estudiantil en el Ecuador? Un poco ustedes que han venido ya trabajando el ENE y todas estas cuestiones de encuentros con estudiantes, ¿cómo se encuentra actualmente el movimiento? Pues bueno, a nivel nacional, antes de eso quisiera igual comentar lo que es Franklin, porque es súper interesante lo que dijo con respecto a que no, es verdad que no se está ahorita discutiendo el tipo de conocimiento o qué tipo de educación queremos,
pero también hay que un poco comprender como en los tiempos en los que estamos, y creo que la principal amenaza es como la reducción de presupuesto, o inclusive el papel en que juega el Estado justamente en asegurar y garantizar derechos. Entonces, claro, deberíamos estar discutiendo las mallas, deberíamos estar discutiendo qué queremos como la universidad, pero en momentos en las que está en peligro incluso el presupuesto de la universidad, y inclusive la universidad y los programas de investigación, creo que es como fundamental articularnos bajo esos acuerdos mínimos. Pero en ese sentido el movimiento estudiantil no se está dejando marcar por coyunturas. O sea, yo pienso que tienes razón ahí, claro que sí, pero yo creo que eso también es importante darnos cuenta que siempre el Estado está marcando las coyunturas, y es verdad, hay que ganarle en ese debate y imponer nuestra agenda también. Bueno, en ese sentido creo que el movimiento estudiantil actualmente sí es necesario que la universidad abra las puertas y es decir, los estudiantes vayan a las calles y también los estudiantes estén al lado de los trabajadores, que es muy necesario porque hay que entender que no somos los protagonistas, o sea, como de los cambios tampoco, sino que debemos acompañar también las luchas de otros sectores. Y actualmente, por ejemplo, hay una incipiente, bueno, digamos, estamos comenzando una articulación a nivel nacional que lo que se intenta es, por lo menos, comenzar a articular un movimiento estudiantil que pueda exceder a la representación gremial, ajá, y aparte de la representación típica del movimiento estudiantil, sino un movimiento estudiantil que pueda ser mucho más diverso y que pueda ser crítico con el poder, porque no se deja cooptar por él aún. Entonces tratamos de comenzar a refrescar el movimiento estudiantil y bueno, estamos en eso. El N fue un paso primero, justamente para discutir qué son las cosas importantes, cuáles son los acuerdos mínimos que deberíamos alcanzar todos, porque no solamente había universidades públicas, sino privadas, y entonces ahí se podían ver las diferentes posiciones que a veces tenemos entre incluso los estudiantes. Pero entonces en esa estamos, y concuerdo con el Gonza que hay que hacer una autocrítica y comenzar a politizar muchos más espacios, que no sea solamente el conversatorio, que no sea solamente las aulas, sino politizar todos los espacios que los estudiantes transitamos. No sé, como me parecen las calles, el transporte, como otros espacios, no solamente la universidad. Y un poco como retomar, porque la central, la gloriosa... La puse. No. ¡Poderosísima! La poderosa la Universidad prestigiosa. Central. Poderosísima. Ha sido justamente Ñañita. también vista porque ha acompañado a muchas otras luchas sociales, ¿no? Y en estos últimos años más bien nos hemos quedado, porque yo también soy de la gloriosa. Sí, esa autocrítica, igual que hacía el Gonza, es necesaria. Franklin, en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos del movimiento estudiantil en Ecuador, en América Latina y en el mundo? ¿Cuáles son los desafíos, que sin duda deben ser muchísimos? Pero para ti, ¿cuáles son los desafíos del movimiento estudiantil? No, me parece que estamos como todo en el país, en un momento de transición. Yo creo ¿Hacia dónde? O sea, si ustedes se fijan, desde el retorno democrático hasta la Constitución de Montecristi, grosso modo, para ir rápido, hubo una suerte de monopolio organizativo del movimiento. Hubo menos movimiento y más organización. De una organización política que estaba eslabonado con el sistema electoral a través de las organizaciones del MPD y del Frente Popular. Eso con nombre y apellido. Eso tiende a quebrarse con resultados que habrá que evaluar bien. O sea, se pluraliza un poco el espacio de la organización, estoy hablando ahora sí, solo universitaria. Se pluraliza un poco, surgen otras entidades con una pretensión nacional. No creo que se logran estabilizar, pero claramente el viejo monopolio organizativo de la movilización universitaria queda claramente desafiado, impugnado, y sabe que esa no es la vía. Esa pluralización, yo tengo la impresión que logró generar algunos movimientos, algunas organizaciones en provincias, aquí en Quito, desafiar a la organización monopólica del movimiento, pero no se estabilizó. Entonces yo tengo la impresión que estamos en esa... Todavía hay que ver si los efectos de la Constitución, las disputas en torno a la LOES, ojo, no hay que perder de vista que los estudiantes se han movilizado muchísimo, desde la aprobación de la LOES hasta ahora. Debe ser, yo voy a buscar bien las cifras, debe ser de los actores que más se han movilizado en medio de un cierto reflujo de la movilización. Pero esto no significa que esa movilización se traduzca en organización nacional articulada. Entonces hay movimiento estudiantil, sí, no, y ahora, como decía Andrea, ella dice, estamos en un punto de articularnos con otros, pero también con otras luchas. Entonces es como,
la crítica situación del país, del auge neoliberal, el recorte de derechos sociales, el recorte presupuestario, hace que el movimiento o las organizaciones estudiantiles o los estudiantes se vean abocados a disputar las macropolíticas del Estado Nacional, con lo que necesariamente van a tener que, de algún modo, van a descuidar el debate sobre la cuestión universitaria en sí. Es como, ahorita lo que requerimos es combatir el ajuste, combatir la privatización, y los estudiantes se van a abocar a eso. Y la discusión como tal sobre la educación nacional va a quedar, habida cuenta que el movimiento es frágil, va a quedar un poco desnuda. Entonces a mí me parece que el desafío de los estudiantes es esto de ver bien con dos ojos. Como estudiantes, no perder de vista el terreno en el que se mueven y ver con ojos de ciudadanos nacionales, con ojos de república plebeya, la defensa de los derechos generales. No perderse ni en su particularidad, ni disolverse en la generalidad. Porque vamos a ser trabajadores, ¿no? Después de graduarnos vamos a ser trabajadores, también hay estudiantes que ya son trabajadores, trabajadoras, son madres de familia, o se dedican a muchas otras actividades. Entonces creo que... Son docentes, son enfermeras, son muchas cosas. Profesionales de la Entonces salud. creo que la reflexión que hace Franklin es precisamente importante en el sentido de que miremos con ojos diversos, con ojos plurales, que no tengamos solo el ojo del estudiante, sino que tengamos también la posibilidad nosotros de ponernos otros lentes, de ponernos también en los zapatos de otros sectores y actores sociales. Y también nos ponemos en la onda de la musiquita aquí en Política con Manzana, Cinti Love. Así es, vámonos Ronnie con To My Love de Bomba Estéreo, y ya regresamos con las conclusiones y la finalización de nuestro programa del día de hoy. Regresamos. Así se pronuncia en ecuatoriano, To My Love. Escuchábamos To My Love. To My Love de Bomba Estéreo. To My Love de Bomba Estéreo, esta artista, ¿de dónde es? Colombiana, ¿no?
Sí. Artista colombiano. Ronnie dice sí, colombiana. Vean nomás, Sape, Ronnie Sape, To My Love de Bomba Estéreo. Y bueno, para ir concluyendo, también vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejan en redes sociales. Gracias a todos quienes están conectados a la transmisión en vivo. Denis Jair, Evelyn Guevara, Nicolás Mora, Gaby Muñoz, un saludo a la Gabucha. Denis Jair otra vez, José Tapia, y Denis nos plantea una pregunta, pero que esa la vamos a dejar para Franklin, y también un comentario que nos hace José Tapia, que dice: aquí hace falta que fundamentalmente los artistas, estudiantes universitarios tengan más conciencia social y actúen en el país los necesita. Sí, y ya bueno, cerrando el programa, queríamos hacerles como unas pequeñas preguntas ya de cierre, y bueno, André, queríamos preguntarte un poco ¿cuáles son las demandas actuales que tiene el movimiento estudiantil? ¿Qué podrías decir en el Ecuador? También pensando en el encuentro que tuvieron ahorita y que han de haber sacado bastantes conclusiones, bastante trabajo. ¿Qué demandas tiene el movimiento estudiantil ahorita en el Ecuador? Ajá. Bueno, por ejemplo, a ver, nosotros tratamos, voy a decirlo como por temáticas para acordarme como cuáles eran las más importantes. Primero que nada, la defensa y a largo plazo el aumento del presupuesto de la educación pública y a las universidades cofinanciadas. También los estudiantes planteamos que en las universidades necesitamos 33% de cogobierno, que es algo que en la LOES ahorita simplemente no existe. No existe, ningún porcentaje. Sí hay un porcentaje, hay del 14%, o sea, depende de muchas universidades, van variando las universidades, en la pero reforma. En la reforma, ajá. También planteamos que, por ejemplo, en la universidad, los proyectos de vinculación no son solamente horas que tú vas y llenas porque te toca y es como tu obligación, sino que es decir, los proyectos de vinculación sean mejor pensados y que los estudiantes participen en la elaboración de los proyectos de vinculación, cosa que como que los hacen más integrales y vuelven al estudiante como parte y se sienten partes de ese proceso. También pensábamos que la universidad las pasantías, por ejemplo, necesitamos pasantías pagadas y pasantías con dignidad, o sea, no McDonald's, no queremos pasantías y que nos hagan trabajar de gratis. Algún día le haremos contar la historia a la Cinti. Necesitamos pasantías dignas, al igual que también necesitamos que en todas las universidades existan protocolos en casos de acoso, y también demandamos una educación, por ejemplo, con enfoque de género. Ajá. Perfecto. Esas son las principales demandas. Gonza, ¿y cómo entender también la articulación de no solamente del movimiento estudiantil, sino entender al movimiento estudiantil como un sujeto político que motiva a la articulación en un momento histórico en el cual tenemos una arremetida neoliberal? Pregunta de tesis para el Gonza. Sí, me estaba acordando de una cosa que una amiga ya me reclamó por el encebollado sin... Eso, ya reclámele, pues, una heroína, por favor. ¿Quién es para saludarla? No, es la Dani. Salud. No, pero está... Gracias, Dani, lo recuerdo. Pero no, el encebollado va con bastante mostaza. Movimiento estudiantil como tal, acá habría que ver si es que también hay movimiento estudiantil, o solo un grupo de organizaciones que se articulan a partir de lo estudiantil, pero que no están dentro de una gran red nacional, que a partir de las grandes diferencias que poseen, claro, es muy compleja su articulación, no obstante tienen unos mínimos comunes, y hay mínimos comunes para trabajar con eso, y ahí hay una cuestión que dentro de la agenda política nacional la estamos planteando. La Andre ya dio algunos términos dentro de esos campos, pero además el movimiento estudiantil no solo está pidiendo demandas dentro de sus espacios, eso también está diciendo, no es solo no recortar presupuesto en educación. ¿Qué está pasando con la salud? ¿Qué está pasando también con el financiamiento a diversos proyectos sociales? ¿Qué está pasando con el giro que está teniendo el gobierno a partir del ámbito económico y el campo de financiamiento con el cual estamos teniendo? Recientemente, como se sabe, se firmó una carta de intención con el FMI y eso reconfigura la escena política del país y plantea nuevos espacios en términos de por dónde va la disputa en ese sentido. Y en ese marco, las y los estudiantes, lo que tenemos... Uy, rompí esto. Está dañando el changarro. Lo que tenemos las y los estudiantes como una disputa, sobre todo, bastante clara y pendiente en ese sentido, es estar dentro de la coyuntura, ¿sí?, en contra de las medidas conservadoras que está teniendo un gobierno avalado por una alta sociedad civil y por ciertas organizaciones que no han movilizado ciertos espacios, y ese rol que no están movilizando, retomarlo por una parte, pero también una agenda de mediano y largo plazo
en donde ya no solo se habla del espacio dentro de la transición en el colegio, la escuela, la universidad, sino que esto es una cuestión de largo plazo. Y lo que implica el rol de la educación a nivel de toda la sociedad. Disculpen que me haya extendido. No, tranquilo. Franklin, tu conclusión de la tarde con esta pregunta y en un minuto. ¿Qué queda pendiente entonces para el movimiento estudiantil y para la sociedad en general ante la imposición coyuntural de este Estado neoliberal? ¿Qué falta por hacer ante la represión existencial, policial y estatal de este gobierno? ¿Qué queda pendiente? Pregunta de Denis Yair. Todo, gracias. A mí me parece que es fundamental la reflexión colectiva, crítica, autónoma. Hay que reflexionar en común. Siento que repetimos la crítica, decimos, hay que ocupar las calles, la movilización es mucho más que ocupar las calles. Hay que ejercer el pensamiento y el sentido crítico con más agudeza que nunca. Y este no es un ejercicio en solitario, es un ejercicio en red, es un ejercicio en colectivo, porque estamos viviendo un cambio político violento que puede derivar, ojalá que no, en una pérdida colosal de derechos y no podemos darnos el lujo de simplemente ver el retrovisor y repetir lo que hicieron otros y lo que creemos que se debe hacer. Es un nuevo tiempo. Entonces, es la movilización del pensamiento crítico abierto y en red fundamental para recomponer la acción política crítica y la República Democrática. Veamos el retrovisor, pero para recuperar la memoria histórica de las luchas, de los movimientos y actores sociales. Si vemos el retrovisor es para eso y no para repetir los errores. El movimiento estudiantil ahora tiene un reto y es asumir nuevas dinámicas y formas de acción colectiva. De algo me han servido las clases con Franklin. Agradecemos a Franklin Ramírez que estuvo esta tarde con nosotros. Y Gonzalo Criollo. Cintilov, gracias también. Gracias, Fabi. Gracias, muchachos, muchaches. Gracias a Ronnie en los controles, a la Cari y a Mateito igual detrás de la producción de Política y al hincha de la Liga de Loja, Javier Ojeda. Javier Ojeda también. Eso, ve. Ahí va, Ronnie, Liga de Loja. Eso, vean nomás, estamos sincronizados. Se viene en un momento ya Punto Noticias, así que estén pendientes con la Chavi y también con el Wash, así que estén pendientes de lo que se viene. Gracias a todos quienes estuvieron conectados de esta tarde Política con Manzanas. Les dejamos con la manzana cómica. Nos vemos el próximo jueves. Esto fue Política con Manzanas, donde todo lo hacemos sencillo pero sabroso. ¡Adiós! Disculpe, ¿hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana. La manzana cómica. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho y solo sexo es lo que ven. Se inician en el sexo a una edad muy temprana.